Yo he visitado de pronto organizaciones que nos solicitan colaboración para certificarse y nos dicen: "Ah, sí queremos certificarnos porque se ve muy bonito el logo en la etiqueta del producto". Si yo antes he hecho la tarea de documentar, de registrar, de hacer el proceso, ya no tengo que esperar el tiempo que me dice a mí que debo documentar durante 3 años. Pues empecemos a mejorar, a hacer esos cambios en nuestro sistema de producción y no esperarse hasta que nos lo pidan cuando ya a lo mejor no tenemos margen de maniobra. ¿Por qué? Ellos van a decir: "Bueno, si no me lo ofreces, busco otro que sí me lo ofrezca". Uno, como productor agrícola, pierde oportunidades de mercado cuando no tiene la certificación. Bienvenidos a este espacio donde la microbiología, la agricultura regenerativa o los distintos tipos de agricultura, los saberes ancestrales y la sostenibilidad se encuentran para formar un agro en el presente y en el futuro que realmente esté relacionado con esa responsabilidad y con la conciencia que todos perseguimos. Estamos genuinamente interesados en que tengas las claves importantes para que puedas establecer una mejora en tu proyecto agrícola. Mi nombre es Paula Rojas y en este día nos sumergiremos en un tema que cada vez es más llamativo, que es más apasionante y que despierta mucho interés, pero también muchas dudas con relación a lo que hemos venido haciendo. Y realmente lo que queremos saber es si las certificaciones agrícolas realmente nos dan una ventaja, nos generan mejores precios o es un proceso burocrático que no nos genera ningún beneficio. Y para ello vamos a hablar el día de hoy con David Gómez, una persona que es especializada en la parte de certificaciones y que se encuentra en Costa Rica. Contamos con la fortuna de que David comparta este momentito y nos comparta sus conocimientos. David, bienvenido a Agrobiota Podcast. Buenos días, Paula. Muchísimas gracias a usted y a Agrobiota y a todo el equipo que hay detrás de de su empresa, ¿verdad? Del proyecto, por la invitación. Un gusto de poder compartir aquí con ustedes y con todos. Gracias, David. Te agradezco de verdad. Yo sé que estás ocupado, que tienes muchas cosas que hacer, pero definitivamente siempre sacas el tiempo, eres amigo de la casa y que nos regalas siempre tus observaciones, conocimientos y sobre todo experiencias. Y a mí esto es lo que más me llama la atención, David. Tú estás como docente investigador en el área de calidad en la Escuela de Economía Agrícola y Agronegocios en la Universidad de Costa Rica y te encargas de la parte de calidad. Aparte de eso, David, cuéntanos un poquito para ponernos en contexto en un par de líneas, eh, ¿qué otra cosa te gustaría contarnos a nosotros aquí a la comunidad de bioproductores que sea relevante para el tema que vamos a hablar hoy? Ujú. Bueno, he venido trabajando un poco en estudiar un poco el fenómeno, ¿no? De lo que son las certificaciones. No solo la letra pequeña, digamos, del alcance que pueda tener o las implicaciones que pueda tener para las personas productoras, sino también cuál es la percepción que tienen las personas productoras sobre estas certificaciones, cuáles son los problemas que ellos detectan, a nivel de consumidor también, ver a nivel de estudiar un poco el comportamiento del consumidor hacia productos que tengan ese valor agregado, como son las certificaciones. Entonces, por ahí es donde he venido trabajando, digamos, en estos temas de la parte de calidad y de certificaciones. Entonces, la idea es poder abordar un poco, eh, como esos mitos o realidades, ¿verdad? O estas problemáticas, toda esa discusión que se genera en el torno a las certificaciones y poder comprender un poco, estas herramientas al final, que son herramientas de comercialización. Creo que eso que mencionas es muy importante cuando entendemos que como productores agrícolas, cuál es la mirada que tenemos como productores, ¿no? Porque siempre nos centramos muchas veces desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista técnico, incluso desde el punto de vista de globalización, pero estamos completamente desconectados de lo que piensan los agricultores o cuál es su perspectiva, qué es lo que están viendo y cuáles son, digamos que esas necesidades. Y desde allí David, me gustaría que empezáramos hablando de qué valor real crees tú que puede tener una certificación agrícola a una finca o a un producto más allá del papel, ¿no? Más allá de tener el cartón de certificado. Sí, bueno, primero es quitarnos un poco de la cabeza una creencia que teníamos en el pasado, o que realmente fue como surgen las certificaciones, y es que en el pasado, estoy hablando de los años, tal vez de los años 90,
cuando un sistema de producción tenía una certificación e ingresaba a un mercado, podía tener el beneficio de tener un precio extra. Es decir, tenía un mejor precio de estar certificado a no estar certificado, pero podía seguir vendiendo en esos mercados. Actualmente, la certificación se ha convertido en una herramienta, de poder demostrar a un consumidor o a un cliente que mi sistema de producción se maneja en función de unas características, ¿no? O que cumple algunas características, ya sea inocuidad, sea responsabilidad social, sea responsabilidad ambiental, sea ética, sea condiciones de los trabajadores. Entonces, hay un consumidor que me las pide, entonces por eso existen, ¿verdad? Hay un mercado que me dice, yo necesito que me demuestren que el producto que yo estoy elaborando cumple con ciertas características. Y es por eso, digamos, que surgen las certificaciones. Entonces, la principal utilidad que van a tener es que yo voy a poder ofrecer mi producto en mercados tal vez un poco más exigentes y a lo mejor poder aumentar ese volumen de ventas, pero ya no el tema de optar por un precio. Hay algunas certificaciones que por las características que tienen, pues nos permite un mejor precio, como puede ser, por ejemplo, la certificación orgánica o la certificación de Fairtrade o comercio justo, pero, hay que quitarse un poco de la cabeza del beneficio o el aumento que puedan tener en el precio, sino más verlo como mejora en mi sistema de producción, porque al final las certificaciones nos llevan a un proceso de mejora continua. Entonces, mejora dentro de mi sistema de producción y acceder, en este caso, a mejores mercados. Entonces, se convierte en una herramienta de comercialización. Cuando dices eso, me viene a la mente el hecho de, bueno, sí, sí el tema para muchos de nuestros productores y para nosotros mismos, que tú también eres productor y tienes tu proyecto ganadero familiar. ¿Qué debería movernos entonces? Porque si ya no es precio, o sea, siempre nos venden la idea de que tenemos un precio mejor establecido, desde el punto de vista de un producto certificado, ¿no? Nos mueve esa idea, pero si hacemos un zoom, creo que de repente puede que no esté el hecho, David, de, voy a tener un precio por estar en un mercado distinto y entonces va a ser mejor. Seguramente en algunos casos lo será, pero creo que también el hecho de implementar estas estructuras de un sistema que busca la mejora continua, que es lo que trabajamos en calidad, em, también tiene sus ventajas porque tú puedes analizar esos costos o esas cosas que de repente no tenías en cuenta, por dónde se te está yendo el dinero, ¿no? Por dónde se te está yendo el recurso y qué puedes hacer para mejorar esa condición. En cuyo caso, si hacemos esa mejora, definitivamente puedo producir a costos menos altos, es decir, que sean más económicos para el productor y que tenga una mejor, digamos que un mejor mercado y que a pesar de que es un mercado competitivo, yo realmente puedo entrar a ese mercado donde hay una diferencia marcada. No sé si estoy equivocando el asunto, David. ¿Cuál es tu perspectiva? No, de hecho, o sea, que lo ideal no, o sea, lo que busca esas certificaciones es ayudar a mejorar el sistema de producción, a que sea más eficiente, a que tengamos un mayor control sobre lo que está pasando. Eso significa tener un control sobre materias primas, tener un control, ser más efectivos, ser más eficientes, ser productivos. Y eso efectivamente va a llevar al final a que podamos reducir costos, ¿verdad? Y no veamos la certificación como solo obtener ese certificado, ¿verdad? Obtener ese papel que me diga que cumplo con esto, sino cuáles son esas ganancias a nivel interno. La experiencia es que las personas que trabajan con estas certificaciones, han visto esas mejorías, digamos, pueden, digamos, documentar el antes y el después, y las mejoras en sus sistemas de producción, son importantes, ¿verdad? No solo el ahorro en costos, como decía, sino el hecho de que tengas que documentar, ¿no? O sea, a veces no estamos acostumbrados a tener que documentar, a tener que llevar registros. Eso realmente provoca un orden, provoca conocer qué es lo que está pasando en el sistema de producción para ver, como decías, cuál es el hueco en la bolsa, ¿no? Donde se me están yendo ese dinero, dónde es que estoy perdiendo y poder ser más eficientes en mi sistema de producción. Y también, estas normativas, nos llevan como paso a paso a un proceso de mejora continua que también nos lleva o nos obliga a tener personal capacitado. Entonces, siempre vamos a asegurar que el recurso que tenemos, también el recurso humano, va a estar en las mejores condiciones para que sea más eficiente en el trabajo que tiene que realizar.
Es cierto es cierto que muchas veces lo vemos como es que son muchos requisitos, ¿verdad? Principalmente cuando lo tienen que implementar, pequeños productores, o pequeñas empresas, ¿verdad? Son muchos requisitos, pero las normativas buscan proteger a la persona consumidora. Entonces, imagínense en que si nosotros ahorita vemos como, es muy, ¿verdad? En algún momento usábamos la palabra que era muy riguroso, muy burocrático, mucha documentación, ¿verdad? Y no existieran, entonces tendríamos que creer que el producto que nosotros estamos consumiendo, que vienen de otros orígenes y no es de nuestro país, pues no sabemos en qué características viene, no sabemos de qué manera fue producido, no sabemos si realmente cumple, al menos con lo que nosotros esperamos de tener de ese producto. Entonces, por ahí es que es importante, eh, cumplen un papel importante dentro de la comercialización en un mundo tan globalizado como el que tenemos ahora. Nosotros podemos decir, bueno, ¿de dónde es? Por ejemplo, el arroz y los frijoles que consumimos, bueno, al menos aquí en Costa Rica, que es como el plato principal, ¿verdad? Decimos, ¿de dónde es? Realmente no, ya no es producción nacional meramente. Entonces, ¿de dónde están viniendo de dónde, cuál es el origen y qué características tienen ese sistema de producción? Entonces, para nosotros como consumidores es importante el poder conocer o el poder diferenciar y el poder optar por esa diferenciación o por ese valor agregado que tienen los productos. Hay mercados en los que ya no, uno no, como consumidor, no va a tener como las 2 opciones, es decir, voy a comprar esta fruta certificada y esta fruta no certificada. Hay mercados donde ya todo lo que compran sí o sí es certificado. Entonces, ahí es donde tenemos que pensar, bueno, ¿quiero vender en esos mercados o quiero seguir pensando en que no, son muchos requisitos para mí, es muy engorroso todo el tema, no lo voy a hacer? Yo creo que definitivamente es una muy buena herramienta, no solo para la etapa de comercialización, sino para poder mejorar y ser más eficientes en nuestros sistemas productivos. Y es algo que vemos muy continuamente, ¿no? Porque finalmente cuando nosotros empezamos a indagar con los productores agrícolas, por ejemplo, que nosotros trabajamos, David, que ya no trabajamos solamente a nivel de Colombia, sino a nivel LATAM, incluso Europa, el factor común que encontramos es cómo hago yo para entrar a un mercado que cada vez está más competitivo y que está allí. Pero esto no solamente se rige en la parte de producciones grandes o de grandes empresas o que quieren mostrar un montón de cosas, sino que también está dado desde el punto de vista, digamos que más artesanal, si cabe la palabra, ¿no? Fíjate, hablando con Milton Macías en unos episodios anteriores allá en Bolivia, están determinando la calidad de esos alimentos que se producen en la huerta y de los insumos que están trabajando y cómo están haciendo ese proceso de esa producción de una agricultura, digamos que orgánica o que sea responsable, lo están haciendo por medio de la cromatografía. Y entonces fíjate que ya todos queremos verificar de alguna manera que lo que estamos diciendo realmente está relacionado con lo que estamos haciendo. Esto no fuera necesario si todos tuviéramos los mismos principios y valores, ¿no? O sea, si estuviéramos en el hecho de que hacemos bien las cosas aunque nadie nos esté mirando, pero lamentablemente no es algo que pasa y es algo que vemos todo el tiempo. Pero David, a mí me surge la pregunta en este aspecto, si vemos esto para un productor, ¿cuáles son esos costos ocultos y esos compromisos que los agricultores no suelen tener en cuenta cuando entran a un proceso de certificación, cuando ya tomaron la decisión de entrar a una certificación? Sí, Paula, tal vez primero agregar que una certificación no es para todos, ¿verdad? Hay que tener en cuenta cuál es mi mercado y si el cliente me lo está pidiendo, ¿verdad? Yo he visitado de pronto organizaciones que nos solicitan colaboración para certificarse y nos dicen, sí queremos certificarnos porque se ve muy bonito el logo en la etiqueta del producto. Y yo, a ver, bueno, los productores, porque era una organización, entonces yo decía, bueno, los productores realmente van a tener tienen en este momento para poder cumplir con todos esos requisitos en el corto plazo, y después, ¿cuál es el mercado en el que estás vendiendo?, ¿no? Estaban vendiendo para mercado local y yo les decía, bueno, y el consumidor se los va a pagar, porque al final una bolsa de ese producto va a valer un poco más cara simplemente por el hecho de tener esa certificación para el consumidor final, ¿verdad? Por los gastos o la inversión que eso significa. Y ellos era porque consideraban de que se veía más bonito
en su empaque tener un logo de ese tipo, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado porque aquí no es, ay, es que me parece Lindit logo, ¿no? Y sí, si no es porque un cliente me lo está pidiendo, o sea, alguien que tenga una certificación es porque hay un cliente, hay un mercado que se lo está solicitando. De lo contrario, yo podría simplemente implementar requisitos, o sea, si yo quiero es para mejorar mi sistema de producción, yo puedo tomar una normativa e implementar algunas prácticas que yo considero que van a mejorar mi sistema de producción, pero eso no me lleva a que yo me tenga que certificar. Entonces, es muy importante el hecho de, primero asegurarse con el cliente y con el mercado cuál es la certificación que ese cliente necesita que yo cumpla, ¿verdad? Entonces, al final no es una decisión incluso de con cuál certificación me siento yo más cómodo o cuál certificación creo yo que me es más fácil cumplir, sino es qué es lo que me pide el mercado, qué es lo que me pide el cliente para mi producto, y ahí es donde tengo que yo empezar a trabajar. Entonces, dentro de estos costos ocultos la parte antes comentaba la parte de documentación, ¿verdad? No estamos acostumbrados en los sistemas productivos a documentar, a llevar registros, ¿verdad? Entonces significa que tenemos que entrar en otro rol o en otra disciplina o en otro esquema donde vamos a tener que generar registros, vamos a tener que generar documentación. Esto es parte de los costos, o esos costos ocultos. También el hecho de tener que hacer verificaciones internas, ¿verdad? Nosotros, una vez que implementamos la normativa, a ti como va a venir un auditor externo a hacernos una verificación de cumplimiento, también previamente yo tengo que hacer una verificación interna, es decir, yo tengo que tener personal capacitado para poder hacer esa verificación interna y yo asegurarme de que realmente estoy cumpliendo con la normativa. Y también, antes lo mencioné, la parte de capacitación, ¿verdad? De capacitar al personal. Tenemos que asegurarnos de que siempre las personas las personas colaboradoras que trabajan en nuestro sistema de producción entienden muy bien los requisitos de la normativa, entienden muy bien el alcance. Por ejemplo, si estamos hablando del tema de, por ejemplo, una certificación de inocuidad, tenemos que entender que las personas que colaboran tienen claro sobre el uso de los uniformes, sobre el uso de las botas, sobre la importancia del lavado de manos, depende del producto, el uso de la mascarilla, el uso de cofia, el uso, ¿verdad? O otras cosas. Entonces, esa parte de capacitación que a lo mejor antes no la realizábamos, es parte también dentro de esos costos ocultos, digamos, que podríamos mencionar que tienen las certificaciones. Más allá también, obviamente, del pago de la anualidad que deba hacérsele frente, para la certificación. Sí, entiendo que hay algunas que tienen algunos pagos que se hacen revisiones y todo, pero de eso hablaremos en unos segundos para no desviarme del tema y no sacarte de la línea de la que estamos hablando, David. Pero decías, por ejemplo, el hecho de poder poner orden, que a fin de cuentas considero yo que es uno de los aspectos más importantes, porque fíjate, dentro de la comunidad de bioproductores que estamos y que tú haces parte como estudiante, una cosa de lo que vimos es habitualmente no sabemos cuál es el orden o el paso a paso y no lo tenemos aquí previsto y por eso es que siempre tengo un resultado distinto y es lo que buscamos con el hecho de documentar y hacer seguimiento para poder garantizar que eso que estamos haciendo realmente tiene un efecto en ese proceso, ¿no? Y tú hablabas precisamente, bueno, y si yo lo que hago es, ¿por qué no pensar en implementar esas cosas, esas herramientas dentro de mi proyecto sin necesidad de certificarme, ¿no? Porque estoy totalmente de acuerdo contigo en el hecho de uno se certifica cuando tiene un cliente que le exige una certificación porque implica que hay un costo del pago de la certificación. No estoy diciendo del proceso como tal, o sea, el proceso que cumple para mejorar esa condición y mejorar ese proceso, ese producto, ese proyecto, me parece que es completamente lógico y que nosotros como emprendedores agrícolas deberíamos siempre tener la mirada allí. ¿Por qué? Pues porque nos va a dar una ventaja que si no lo tengo ahora, pero resulta que si llega un momento en que hay un cliente que quiere que yo sea, que le venda orgánicamente y yo tengo mi producto orgánico, si yo antes he hecho la tarea de documentar, de registrar, de hacer el proceso, ya no tengo que esperar el tiempo que me dice a mí que debo documentar durante 3 años, porque
hay que verificar, hay que demostrar que ese proceso se está haciendo. Entonces, como yo ya tengo hecho ese proceso, básicamente tengo la oportunidad en ese momento de entrar con ese cliente y a mí eso es lo que me parece importante, pero realmente esa es una visión que yo tengo. No sé si realmente uno como productor agrícola pierde oportunidades de mercado cuando no tiene la certificación o cuando no tiene, digamos que esa dinámica de manejo que busca esa certificación. Bueno, aquí en el caso puedo mencionar el caso, por ejemplo, acá de Costa Rica. O sea, nosotros pensamos incluso que el tema de certificaciones es solo cuando estamos exportando y no necesariamente. Acá, si quieres vender a un supermercado o a una cadena de supermercados grande, tienes que cumplir también con las certificaciones que ellos tienen, ¿verdad? Por ejemplo, en el tema de buenas prácticas agrícolas. Entonces, realmente el hecho de no estar ahí, si depende, si el mercado al que nosotros estamos comercializando nuestro producto es muy informal, pues puede ser que con lo que yo tenga en este momento, ¿verdad? O no tengo una certificación, puede ser suficiente. Pero al menos, poniendo el caso, por ejemplo, acá de Costa Rica, si yo quiero vender en cadenas importantes de supermercados acá, sí o sí tengo que cumplir con algunas certificaciones. No van a ser las mismas de que si yo quiero exportar, ¿verdad? No, aquí no me van a pedir que yo tengo que tener Fairtrade o que tengo que tener Rainforest Alliance o que tengo que tener Global Gap, pero sí me van a pedir cumplir con algunas certificaciones a nivel local en el tema de inocuidad y en el tema de buenas prácticas agrícolas. Entonces, yo sí creo que son oportunidades que se pierden a veces, tal vez no medimos un poco el tiempo que nos lleva tener esa cultura de calidad, ¿verdad? No es algo como que un cliente me lo pide hoy y que yo le diga en una semana o en un mes ya voy a poder tener la certificación, porque al final es una cultura de calidad, poder asegurar que todas las actividades siempre se hacen de una misma manera, cumpliendo con unos requisitos específicos. Me ha tocado, por ejemplo, que una organización nos busca a la universidad para que podamos colaborar en la implementación y poder cumplir con una norma que en este caso era la FCC 22000, que es un tema de inocuidad, pero cuando le preguntamos, bueno, ¿para cuándo la necesitas? ¿Verdad? Como cuál es la expectativa que tiene, nos decía para ayer. Ente Obviamente es muy difícil porque, claro, el cliente que tenían en ese momento les dijo: "Ya me lo tienen que presentar". Entonces, cuando hablábamos con ellos, ellos nos decían: "Bueno, sí, ya veíamos viendo que esos requisitos iban a ser necesarios, ya sabíamos que en algún momento no le iban a pedir, pero esperamos a empezar a trabajar en ella hasta que ya nos la pidieron". Si nosotros ya tenemos, conocimiento del mercado y ya podemos ver cómo cambian esos gustos y preferencias del mercado y sabemos que la tendencia va a pedirme una certificación en buenas prácticas agrícolas o una certificación ambiental, pues es el momento que nosotros como empresas y como personas productoras, pues empecemos a mejorar a hacer esos cambios en nuestro sistema de producción y no esperarse hasta que nos lo pidan cuando ya a lo mejor no tenemos margen de maniobra. ¿Por qué? Porque al final el cliente no va a decir, ay, sí, pobre, ¿verdad? Les avisé con muy poco tiempo, les vamos a dar todo el tiempo que necesitan para implementar. Ellos van a decir, bueno, si no me lo ofreces, busco otro que sí me lo ofrezca. Entonces yo creo que siempre también tenemos que estar nosotros como personas productivas activas, conociendo el mercado, conociendo el cliente y conocer un poco cuáles son esas tendencias. E insisto, no necesariamente yo ya tengo que certificarme, pero sí puedo adoptar algunas prácticas que esas certificaciones me dan que me van a ayudar a mejorar mi sistema de producción y que en el futuro, si me piden una certificación de ese tipo, pues voy a estar más cerca y no tengo que entrar en ese estrés de que voy a dejar de vender porque no tengo una certificación. Y eso que mencionas me estaba yendo precisamente en lo que estabas diciendo, porque es algo, que nosotros como productoras agrícolas no tenemos en cuenta, ¿no? La mayoría de nosotros, digamos que producimos, pero a veces está, no quiero cambiarle a forma, no quiero hacer seguimiento, no quiero hacer esto, pero, esa documentación, esos registros te permite mejorar las condiciones que tú puedes tener en algún momento, porque lo que no se mide no se puede mejorar. Y esto aplica para todo, no solamente con números, sino ver cuáles son los tiempos, los procesos, que estoy haciendo bien y que no tan bien. Pero fíjate, David, ahorita que estuve en una formación con el ente regulador acá en Colombia, que es Icontec,
digamos que es el que se encarga de la parte de certificaciones y de registros y de todo el tema de manejo de inocuidad, de calidad, de ambiente, todas las certificaciones, ¿no? Que eso lo hablamos en un segundo. Nos decía, Yurani, que era nuestra profesora, nos decía: "El tema es que olvidamos que debemos cumplir primero con los parámetros locales antes de cumplir con los parámetros internos". Y eso lo decías muy bien hace un momento, pero cuando queremos saltarnos la barda y decir, es que nos tienen en mala onda, por decirlo de alguna manera, que no le están diciendo porque simplemente quieren inventarse una cosa más, es que ya somos globales. Y entonces el tema es que si queremos trabajar, y no importa si le vas a vender a tu vecino, o sea, si le vas a vender a tu vecino quiere ver si realmente los huevos de gallinita, de libre pastoreo que estás comprándole, realmente, son de libre pastoreo. Porque a fin de cuentas, yo creo en el trabajo que estás haciendo y es una forma que tenemos los usuarios y los clientes, los consumidores, de apoyar esas iniciativas que realmente van como en conjunción o que están realmente relacionadas con esos principios con los cuales nosotros nos sentimos bien y como que nos identificamos, ¿verdad? Entonces, creo que eso también es parte del camino, David, y que nosotros podamos tener en cuenta esas condiciones, pues siempre nos viene bien. David. Ujú. Imagínate, Paula, perdón, para agregar ahí, imagínate que alguien que vamos a un mercado local, pongamos solo el ejemplo es solo un mercado local, y vamos a comprar productos que estén certificados en teoría orgánicos, ¿verdad? Entonces, vamos al mercado local, nos dicen: "Sí, este es el producto orgánico, no está certificado, pero yo le aseguro que es orgánico". Que por chuchito, que se lo prometo, que se lo juro, que no sé qué, a nadie le alcanza una observación de esas, ¿no? O sea, el tema también es ver cómo nosotros tenemos la confianza de nuestro cliente y de nuestro consumidor. Y a fin de cuentas, si tú no tienes nada que ocultar, pues simplemente se parte del hecho de que puedes dejar establecer unos parámetros y si los cumples siempre a cabalidad, es que el asunto se hace mucho más fácil. Es como cuando hay un péndulo y entonces va ganando velocidad, ¿no? Como que al principio le cuesta un poco, ¿verdad? Frenar y llegar a un equilibrio, sino que se va del tumbo al tambo, sino que llega un momento en que ya tienes una velocidad y ya esto anda solo. Ya no necesitas seguir empujando, ya no necesitas haciendo porque ya el grueso de las actividades las estás haciendo y ya no necesitas desgastarte diciéndole, por ejemplo, a alguien que te ayuda, esto debemos hacerlo de esta manera porque así es como nosotros lo hacemos aquí, ¿verdad? Y es importante también ver que nosotros como productores agrícolas podemos alcanzar esas condiciones y esas mejoras. Pero en ese caso, y hablando ya, por ejemplo, de existen tipos de certificaciones, ¿no, David? Y ahora el comentario común que nace, sí, claro, y es que ahora se están inventando cuánta certificación se encuentra en el camino para hacernos, no hayan cómo sacarnos el dinero. Es el comentario que habitualmente escuchamos Claro. de muchas personas, ¿no? Y Lo que da contra de muchas condiciones, pero cuando solamente vemos la superficie, no encontramos cuál es el objetivo que tienen o que persiguen estas certificaciones. Que el tema de valores y eso de quienes las ejecutan o de que cómo lo hacen, si es un greenwashing, si es un lavado de cara, si es simplemente por hacer un saludo a la bandera, bueno, en ese tema no vi debería interesarnos el hecho de cuál es el objetivo. Y en este caso, David, ¿cuál principalmente son esos tipos de certificaciones basados en el objetivo que persiguen cada una de ellas, por ejemplo, cada tipo de certificación? co como mencionaba, Paula, anteriormente, en el mercado hay ahorita muchas certificaciones, efectivamente. Y no es, de esperar que nosotros tengamos que decir: "Ay, si estoy vendiendo a tal mercado, tengo que cumplir una a tal mercado con otra", ¿verdad? En función del cliente, sino que ahora las normas lo que buscan es tener normas más integradas que abarquen diferentes aspectos.
Como decía Paula anteriormente, en el mercado existen una gran gama de certificaciones en función del alcance, y cuando me refiero al alcance, me quiero decir que si son de inocuidad, que si son de buenas prácticas agrícolas, que si son de responsabilidad social, que si son de ética, etcétera. Y aquí lo más importante, vuelvo a repetir, es conocer lo que el cliente necesita, para no decir: "Ah, yo me siento más identificado con las de ética, entonces voy a implementar certificaciones de ética". No, o sea, ¿qué es lo que me pide en este caso el cliente? La tendencia es que las certificaciones busquen tratar de integrar, ¿verdad? No como sucedía en el pasado, que si un cliente quería cumplir con todos esos alcances, una persona productora tenía que tener 8 certificaciones, ¿verdad? Sino que ahora las normas lo que buscan es que sean más integradas y con una sola normativa se pueda cumplir con esos requisitos, en este caso del cliente. Entonces, acá podríamos tal vez distinguir 4 principales grupos. Entonces, vamos a tener, por un lado, las normas de inocuidad, certificaciones de inocuidad, vamos a tener normas, certificaciones de responsabilidad social, vamos a tener normas de responsabilidad social y ética, de ambiente y de buenas prácticas agrícolas. Entonces, tal vez podemos hacer un poco un repaso general, digamos, de cada uno de esos alcances que tienen. Entonces, empezando por el tema de inocuidad, lo más importante va a ser el HACCP, ¿verdad? Que son el análisis de peligros y puntos críticos de control, que creo que es la parte base, ¿verdad? Luego sigue las buenas prácticas de manufactura. Entonces, todas estas certificaciones dan por un hecho que ya eso lo cumplimos, ¿verdad? O sea, esas certificaciones van a hacer mención a eso, pero van a partir de que ya eso lo tenemos. Luego, en función, y sigo resaltando, en función del cliente, en función de mi mercado, nos podrían pedir certificaciones como la norma BRC o una norma IFS o ISO 22000 o FTC 22000. Y aquí lo más importante es que la norma que nos van a pedir en el tema de inocuidad tiene que estar reconocida por una organización que se llama GFSI, que es la Iniciativa Mundial o Global de Seguridad Alimentaria. Ellos son los que dan como el aval para decir que esa certificación o esa normativa es válida en el tema de inocuidad y en función de eso vamos a decidir, ¿verdad? ¿Cómo escoger? Bueno, luego de esto, y esto va a aplicar para cualquier norma, tenemos que escoger la agencia de certificación, y también hay siempre que tener mucho cuidado de cuáles son las agencias de certificación que sí reconoce mi cliente. El cliente no nos va a decir: "Necesito que cumpla con la BRC con tal agencia de certificación". Me puede decir: "Necesito que cumplas con BRC o necesito que cumplas con FCC 22000 en tema de inocuidad", y estas son las agencias de certificación, digamos, que son confiables para ellos. Entonces, también eso es un aspecto muy importante. ¿Y qué es lo que buscan estas normas de inocuidad? Bueno, asegurar que el consumidor va a tener a disposición un producto que va a ser inocuo. Es decir, que cuando lo consuma, no va a tener ningún problema. Entonces, va a tratar de garantizar que los alimentos sean seguros y que sean libres en este caso, de riesgos físicos, químicos, o biológicos, ¿verdad? Que es también la base de lo que busca el HACCP. Entonces, hay diferentes normativas. Por ahí podríamos mencionar que en el tema de inocuidad, que una norma tan importante bueno, es más importante en el tema de buenas prácticas agrícolas, pero considera todo el tema de inocuidad, que es Global Gap, ¿verdad? Que es la normativa tal vez más importante a nivel mundial de buenas prácticas agrícolas, que uno de esos componentes también es el tema de inocuidad, pero la vamos a tocar un poco cuando hablemos en este caso, de buenas prácticas agrícolas. Entonces, como ven, Pero con el fin, digamos que de poner un marco grande en el asunto para explicarle a los bioproductores, el hecho, queridos míos, es que muchas veces cuando hablamos de certificaciones hay un ente que certifica, ¿verdad? Es alguien que certifica sobre un objetivo específico y por eso estos nombres de ISO 20000 o BRC o HACCP, que es HACCP, o cuáles son los objetivos. Y cada uno de ellos está, digamos que centrado en un objetivo en particular desde una rama grande, pero no todo el mundo puede hacer esto. Hay entes especializados para que no haya, digamos que, un mercado del asunto. No todos los entes certificadores están regidos por un principio básico que también tiene que cumplir a nivel global, porque para eso es que se hace, para que todos hablemos el mismo idioma en distintas partes del mundo. O sea, que no es
No es que aquí le decimos inocuidad y allá pues le decimos inocuidad, pero no es lo mismo, no. Se trata de que tenemos los mismos principios. Y sobre eso ya empezamos a trabajar cuáles de ellas tienen. Los nombres, los nombres son dependiendo del objetivo que se persiga y quiénes son los entes que certifican. Pero aquí la idea principal que queremos que se quede aquí en mente es el hecho de cuál es el objetivo y qué es lo que quiero alcanzar. Y generalmente los clientes, como bien decías, David, hay algunos que piden una certificación en particular porque cumplen o hacen cumplir esos parámetros específicos que quieren asegurarse en un determinado momento. Así que no sé si ese resumen está bien para ti, ¿no? Perdona, pero creo que como es un tema tan denso, yo entiendo que es un tema para los productores agrícolas, pues veamos desde lo básico que bien decías, ¿no? Ese global gap que es el típico que conocemos todos y que cuando cumplimos con los principios básicos de esos, ya podemos ir ascendiendo y escalando, digamos que en muchos aspectos más específicos que un cliente nos exija. Entonces, no sé, resumir. Sí. No, no, muy bien, Paula. Más bien, muchas gracias. Y es que estas normas de inocuidad, bueno, yo efectivamente mencioné algunos nombres de los que son más importantes en el mercado. Pero como decía Paula, o sea, al final, y vuelvo a repetir, tenemos que saber cuál es la que nos pide el cliente, porque muchas de estas normas son similares. O sea, cambiarán, tendrán simplemente porque el cliente confía o tiene más credibilidad sobre una o sobre otra, y nosotros no vamos a saber. Nosotros las vamos a ver, las vamos a analizar, las vamos a estudiar, vamos a decir, bueno, cuáles son las diferencias. Al final todo me suena igual, todo me parecen los mismos requisitos, ¿verdad? Y eso es porque el cliente que me la está pidiendo, insisto, no es como que yo voy a decir: "Quiero certificarme porque quiero certificarme", y tener que hacer esa inversión, sino porque un cliente me lo está pidiendo, y siempre hay que tener esa comunicación con el cliente para saber cuál de esas normas es la que, en la que ellos confían, o la que ellos me van a solicitar. Nunca yo tomar la decisión como empresa. Muchas veces a nosotros nos llegan la consulta, ¿no? Quiero exportar tal producto a tal país, ¿cuál norma me recomienda? Yo no puedo recomendarle a certificarse con una normativa porque eso se lo tiene que definir el cliente, ¿verdad? Y en el tema de inocuidad, em, buscamos de que esos productos estén libres de agroquímicos, que estén libres de microorganismos, de que se asegura, por ejemplo, la limpieza de los lugares de cosecha, la manipulación que tienen estos alimentos. Estas, las normativas de inocuidad van a tratar de ayudar al productor y al sistema de producción a poder asegurar que el alimento que yo estoy produciendo está libre de cualquier agente contaminante que pueda dañar la salud del consumidor. Eso es lo que vamos a buscar las normas de inocuidad. Asegurar que el consumidor puede confiar en esos productos y que su consumo no le va a causar daño. Ahora, ¿qué norma seguir o qué requisitos o qué estructura seguir para cumplir con eso? Es cuando hablamos de escoger o que el cliente nos diga cuál norma es la que tengo que seguir. Y esas normas simplemente son, haga primero esto, haga segundo esto, cuáles son los pasos para llegar a poder asegurar, digamos, esa inocuidad. Sí, cuando usando esto, la pausa dramática, ¿no? Pensando en cuáles son esos aspectos que nosotros queremos trabajar y ver que me queda muy claro entonces, David, de acuerdo a todo el estudio que llevas haciendo, hablando con cientos de productores y de empresas que quieren certificarse, es el hecho de el objetivo básico es definir qué certificación quieres implementar, pero ojo, debe estar basada en la que el cliente necesita, porque de nada me sirve a mí certificarme, qué sé yo, con Demeter, que es biodinámica, y resulta que el cliente lo que te está pidiendo es una de inocuidad alimentaria. Y entonces están que tiene principios una dentro de la otra, por supuesto, hay principios y objetivos que se persiguen, pero ojo, no está determinadas las mismas funciones y las mismas características, y es importante tener en cuenta cuáles son esos principios básicos para poder trabajarlo. Y cuando nosotros, empezamos a ver cuando empezamos a tener en cuenta esa mirada, creo que nos ahorramos una cantidad de trabajo, de malos ratos que podamos pasar. Y una de las cosas, no sé tú qué pienses con relación a esto, David, pero fíjate,
Mientras más temprano lo hacemos, es decir, en los estadios más tempranos como productores agrícolas, es mucho más eficiente o mucho más económico desde mi punto de vista. No sé qué pienses tú, pero fíjate, el hecho de no es lo mismo que si la norma me dice que la bodega donde yo almaceno mis frutas debe estar separada, ejemplo, de la batería sanitaria o debe estar separada de la bodega de insumos que yo utilizo dentro de mi proyecto agrícola, no puede estar en contacto, pues obviamente si yo lo he visto antes, yo no voy a hacer una construcción, una mega construcción súper bonita y llena de cosas, porque resulta que no puede estar en contacto físico con uno u otro elemento. Es que no se trata de hacerlo, como decimos en algunas partes, a la maldita sea, sino haciéndolo de manera eficiente y organizada. Y entonces cuando tenemos claros esos principios, que me parece que es una herramienta súper poderosa, pues ya podemos ir viendo cómo lo vamos a implementar a futuro. Me parece que este aspecto es importante y estaría bueno rescatarlo para que lo tengamos como apunte mental, David. Sí, Paula, sin duda alguna, vea, cuando ya una empresa está en marcha y decide en ese momento empezar a explorar el tema de las certificaciones. Y algo que mencionabas, que yo creo que es para todos, ¿no? Que es como tener una bodega donde están los insumos, ¿no? ¿Qué características tiene que tener esa bodega? Imagínense que ya yo llevo unos años produciendo, ya yo hice mi bodega a lo que yo creía que debía hacer y ahora voy a certificarme o necesito, el cliente me pide una certificación y tengo que cambiar totalmente ese espacio físico, esa infraestructura. Entonces, definitivamente, el empezar, si yo voy a empezar y tengo esas herramientas, no es certificarme para poder hacer esos cambios de infraestructura, sino es conocer qué son esos requisitos que se pide o que son necesarios para yo, al iniciar mi sistema de producción, realmente poder cumplir con esas cosas. ¿Por qué? Porque al final, el cambiar en el camino, los costos son mucho más elevados. Y eso sí lo hemos visto nosotros con muchas empresas, donde ese costo por cambiar o por no controlar algunos aspectos, pues es más elevado. Antes, Pablo, mencionabas un tema de lo que era la legislación, al menos poniendo el caso, por ejemplo, de Costa Rica. Costa Rica en el tema del código de trabajo es muy estricta, la legislación nacional es muy estricta y eso más bien es una ventaja para el productor que está en Costa Rica y su cliente le pide una normativa, por ejemplo, de responsabilidad social. ¿Por qué? Porque la mayoría de las cosas que pide esa norma, ya a lo mejor la legislación país es más rigurosa. Entonces, si la legislación país es más rigurosa, pues ya yo cumplo con muchos de estos requisitos. Entonces, puede ser que según el país donde estemos, el cumplimiento de la misma legislación, en vez de verlo como es que nos piden, nos piden, nos piden y tengo que cumplir con esto y esto y esto, ¿verdad? Sino que el cumplimiento de esa legislación nos va a facilitar el cumplimiento de algunas certificaciones. Entonces, también es algo que es muy importante porque nos va a ahorrar dolores de cabeza si después nosotros tenemos que enfrentar un proceso de certificación y tenemos que cambiar muchos aspectos de lo o muchas, eh, digamos que puedes empezar a trabajar el tema de capacitación, pero cuando invertiste en infraestructura y tenés que cambiar toda esa infraestructura porque no se ajusta a lo que necesitamos, por ejemplo, una planta de empaque, que resulta que hice una planta de empaque y la planta de empaque, me gusta que esté libre porque me gusta que que entre el aire, ¿verdad? Que entre más luz, pero resulta que entran muchos pajaritos porque estoy en una zona donde hay mucha biodiversidad y eso es genial, estar en una zona así y ojalá podamos mantenerla, pero si esos pajaritos entran a la zona de empaque y hacen sus necesidades dentro de mi producto, pues ya no cumplo con buenas prácticas agrícolas, ya no cumplo con inocuidad y ya a lo mejor hice esa infraestructura. Entonces, si estoy en esa oportunidad de decir antes de, puedo verificar qué son algunos requisitos mínimos que yo necesitaría para que luego el costo de hacer esos cambios no sea significativo. Ahora, si bien es cierto, nosotros no vamos a saber qué certificación me va a pedir un cliente, nosotros por grandes mercados sí podríamos como tener alguna idea. Por ejemplo, si yo voy a exportar, voy a comercializar mi producto en Estados Unidos, ya sé que el tema de inocuidad va a ser fundamental. Entonces, todo lo que son normativas que tenga que ver con inocuidad, con buenas prácticas de manufactura, tengo que trabajar esa parte. Y tengo que ser muy consciente en mi sistema de producción de cumplir con esos requisitos. Porque si voy al mercado de los Estados Unidos,
esas normativas van a ser las que van a ser como el pilar fundamental. Ahora, si mi producto va para la Comunidad Europea, poniéndolo como 2 grandes mercados para nosotros como países latinoamericanos, te ahí no es que la inocuidad no sea importante, ellos la dan por sentado, pero ellos van a verificar el tema ambiental y las prácticas sociales. Ellos quieren asegurarse que seguimos conservando bosques, que al menos estamos protegiendo algunas fuentes, ¿verdad? De aguas y de recursos que nosotros disponemos aún y van a tratar de asegurarse el trato, cuál es el trato que tenemos con las personas colaboradoras. En este caso, cuáles son las condiciones de las personas colaboradoras en nuestros sistemas de producción. Si tienen salarios dignos, si tienen salarios justos, el caso de que vivan en las fincas, cuáles son las condiciones en las que viven, el hecho de que no estemos utilizando mano de obra infantil, por ejemplo, no se permite utilizar menores de edad en trabajos forzosos en los sistemas agrícolas. Entonces, la Comunidad Europea o en los principales mercados en Europa se van a centrar más en que nosotros demostremos que cumplimos con ese tipo de prácticas, a nivel social y a nivel ambiental. Entonces, si ya nosotros estamos trabajando con un cultivo, con un producto que va para la Comunidad Europea, sabemos que tenemos que empezar a verificar o a controlar que nuestros sistemas de producción cumplen con normativas de este tipo, ¿verdad? Con condiciones de los trabajadores, con protección ambiental, protección de fuentes de agua y etcétera, ¿no? Entonces, no vamos a saber cuál norma, puede ser que en tema ambiental me digan, tengo que cumplir con Rainforest, ¿verdad? No solo con Global Gap, sino que tengo que cumplir con Rainforest Alliance, que es más fuerte en la parte ambiental, pero, no voy a saber cuál normativa, pero sí voy a saber más o menos qué es lo que me van a pedir, o por qué línea es la que es más importante, digamos, para esos mercados. Y eso, fíjate la importancia que tiene, o sea, cuando vemos realmente el impacto que tiene conocer cuáles son esos principios básicos que nosotros necesitamos seguir y tener el criterio, porque el conocimiento lo que te permite es tener criterio, de saber si realmente eso que quieres hacer tiene sentido o no tiene sentido y si la normativa que te están exigiendo o que tu cliente quiere que cumplas, que en ese caso sería esto que yo lo que suelo decir, abriendo este paréntesis, es todos aquí somos de libre albedrío. Nadie nos obliga a nada. O sea, aquí es una decisión, pero qué bueno tomar decisiones informadas y qué bueno saber en qué carambas nos estamos metiendo en una dinámica de estas. Entender, por ejemplo, que no es que no se trate dentro de las familias agricultoras, David, y tú no me dejarás mentir, en el hecho de, como ganadero también que eres, el tema está en que uno de niño habitualmente está metido en el cultivo, en las labores que cumple dentro de casa y eso, pero no quiere decir que por ello va a hacer trabajos forzosos ni nada como se viene estableciendo en otros países o que hay explotación infantil o que hay un montón de cosas y por eso nacen las certificaciones. No nacen porque simplemente a alguien se le ocurrió cómo vamos a fastidiarle la vida nuevamente a un agricultor, aunque a veces pareciera, pero que partimos del hecho de que el principio básico no es así, pero el punto, ¿cuál es? Hay una razón detrás de eso que uno parte del principio de que lo que busca es cuidar unos valores que son necesarios para el desarrollo de esta sociedad de manera positiva, ¿verdad? Es lo que buscamos. Ahora, el hecho de que podamos o no implementarlo, o que queramos más bien o no implementarlo, creo que también tiene que ver con un aspecto que veíamos en la formación ahorita de BRC, que estaba yo, que es un tema de inocuidad de manufactura y es un tema que es muchísimo más exigente, porque medidas cada 4 horas, hacer trazabilidad cada 4 horas, pues no es tan chévere, no es tan divertido, pero para algunos mercados tiene sentido. Para el mercado de farmacéuticos, de cosmética, de alimentos, que es uno en el que nosotros estamos, pues tiene todo el sentido del caso. Entonces, el hecho de poder establecer esos principios que nosotros tenemos como productores agrícolas y qué es lo que queremos trabajar, medir y mejorar, pues es una de las cosas positivas dentro de esta normativa. Pero cuando nosotros, David, y si nosotros tenemos, digamos que muchas dudas de cómo hacer todas estas funciones,
¿verdad? Sí, ¿cuál es la que aplica a mí? ¿Por qué yo tendría que aplicar un ambiental? ¿Por qué tendría que hacer? Pues porque se bastan, o sea, se está aumentando la frontera agrícola y se están haciendo deforestaciones, ¿verdad? Porque un productor pues ve algo que no le funciona, no le genera recurso y ahí es donde teníamos una problemática. No sé cuál es, desde tu punto de vista, David, cuáles son esos principios básicos que nosotros deberíamos implementar de cada una de estas familias de certificaciones, ¿no? De inocuidad ambiental, de trato justo, de comercio justo también, de qué es lo que nosotros deberíamos tener en cuenta y qué es rescatable para que lo implementemos dentro de nuestro proyecto. Un momento, perdona la interrupción, pero más del 70% de las personas que ven nuestros contenidos y los episodios no están suscritos y esto de verdad nos ayuda a llegar a muchas más personas y a que podamos seguir trayendo invitados que nos comparten su experiencia y sus conocimientos con muchísima generosidad. Así que por favor suscríbete y ya después de que hayas hecho esto, nos vemos nuevamente en el episodio. Sí, Paula, ahí mencionabas, quiero retomar primero algunas de las cosas que hablaste, que fue estandarización, ¿verdad? No solo hablamos de estandarización, de estandarizar nuestros procesos internos, ¿verdad? Para ser más eficientes y productivos, sino lo que mencionabas de que el manejo que se da a los sistemas productivos en los diferentes países es muy diferente. Entonces, las normas, los que buscan es estandarizar y poner un mínimo aceptable y decir, ok, si ya sabemos o hemos escuchado, por ejemplo, las normas de responsabilidad social hablan de que no puede haber discriminación y de que no puede haber esclavitud. Entonces, para algunos países nuestros podría decir como pensar en que todavía hay algún tipo de esclavitud, ¿verdad? Podría sonar extraño, pero puede ser que en otras latitudes o en otros países todavía exista. ¿Verdad? Entonces, la norma lo que entonces nosotros podríamos decir: "Ah, bueno, ya yo eso lo cumplo", ¿verdad? Sí, está bien. Igual hay que evidencias, ¿verdad? Hay que buscar documentos, registros que digan que yo no tengo esas prácticas. Pero no sabemos, o los consumidores no saben si en todos los países se cumple con lo mismo. Entonces, las normas lo que llegan a establecer es un mínimo para asegurar de que toda la producción de ese cultivo, digamos, viene con algunas características similares. Mencionabas antes por ejemplo, del aumento de la frontera agrícola. ¿Qué ha pasado, por ejemplo? Y perdón que voy a comentar el caso de un producto, ¿verdad? Que estuvo en discusión no hace años recientes, y que era el tema de la palma, ¿verdad? Que de pronto el aceite de palma estaba teniendo muy buenos precios, entonces en algunos países empezaron a botar bosque. Empezaron a botar bosque para producir palma porque el precio del aceite de palma estaba muy bueno. Entonces, ¿qué dijeron los consumidores? No, o el mercado, no. Si no tienen tal certificación que es para palma, no volvemos a comprar más aceite de palma. ¿Por qué? Porque ellos se enteraron de que se estaban botando bosques. Entonces, ¿qué es lo que dice esa normativa de palma, por ejemplo? Que no puedes haber botado bosque en los últimos 15 años para producir palma, por ejemplo. Entonces, ellos se aseguran de que la producción que hay ahí de palma a lo mejor fue sustitución de otros cultivos, ¿verdad? Porque a lo mejor tenía pasto o a lo mejor había arroz, digamos, poniendo en caso el ejemplo de la sustitución que hubo, digamos, en Costa Rica, pero no de que recientemente se haya botado bosque para sembrar esos cultivos. Entonces, eso es lo que hacen las certificaciones, buscar un estándar para asegurarse que lo que se está comercializando cumpla con una línea base, digamos, con algunas características. Cuando me preguntas qué es lo que deberíamos de tomar de cada una de esas normas, yo creo que ahí va a ser muy importante el cumplir la legislación local. Va a ser muy importante en todos los ámbitos. O sea, si cumplimos a nivel local en el país donde estamos produciendo, con lo que tiene que ver con los códigos de trabajo, con el pago de salarios, con el tema de cargas sociales, con alejarnos de las zonas, digamos, que son de bosque para producción, o de cuidar los mantos acuíferos o las lagunas o ríos que estén cerca, o fuentes de agua que estén cerca de nuestros sistemas de producción. Yo diría que lo primero es ser justos con el ambiente, con la naturaleza, ser justos con las personas colaboradoras y las trabajadoras, personas, perdón, colaboradoras y trabajadoras que tenemos en nuestros sistemas de producción y con nosotros mismos, porque muchas veces tampoco cuidamos nuestra salud ni de las familias, y ser justos con las personas consumidoras. Es decir, ofrecerles un producto que sepamos que es inocuo.
Entonces, si partimos de esa parte de conciencia que también lo escuché en uno de los capítulos, no recuerdo el nombre del expositor, en uno de los capítulos del podcast, eh, si nos empatizamos, si nos concentramos en esa conciencia y en esa justicia, ¿verdad? Yo creo que eso nos va a definir o nos va a permitir cumplir, con una serie de prácticas que uno cuando lee las normativas dice: "¿Cómo no tenemos esto?". O sea, ¿cómo es posible que nos piden tener esto si esto todo el mundo lo debería de tener? ¿Verdad? ¿Cómo nos dicen que no podemos, lo que mencionabas antes del trabajo infantil? ¿Cómo nos dicen que nosotros tenemos que demostrar que no tenemos a niños esclavos ahí trabajando en nuestro sistema de producción? Y podríamos decir, pero ¿cómo es posible que esto suceda? Bueno, sucede. Y por eso las normativas nos piden evidencia de que no estamos cumpliendo con eso. Y por eso las legislaciones locales en nuestros países nos permiten también poder adelantar muchos de los cumplimientos de estos requisitos. Entonces, yo creo que lo más importante para iniciar es, como decía, ser honestos con el consumidor, ser honestos con nuestra salud, ser honestos con el ambiente, ser honestos, em, con las personas trabajadoras y colaboradoras de nuestro sistema de producción. Eso nos va a permitir cumplir, una gran cantidad de requisitos que nos piden todas las normas. David, y cuando hablamos, por ejemplo, de esto, digamos que en productos de monocultivo, es decir, una planta repetida muchas veces, digamos que se simplifica a muchas veces un proceso de certificación, ¿no? Pero ahora que nosotros, por ejemplo, avalamos y estamos de acuerdo y cada vez más productores se suman a un movimiento regenerativo, a un movimiento de diversidad, de biodiversidad, de sistemas agroforestales, de tener dentro de un gran ecosistema eso, un ecosistema, un agrosistema, es lo que buscamos. Y el hecho de tener también, digamos que todos los participantes que hacen parte de ese ecosistema, cómo se implementan, ¿no? Porque fíjate, muchos de las certificaciones que se tienen, y es algo que vemos repetidamente dentro de los distintos países que hacen parte de los estudiantes que tenemos en unidad o en cromatografía o lo que sea que estemos en este momento desarrollando, y resulta que hay una cosa y es que se tiene separado los animales de las plantas. Y cuando nosotros vemos la importancia que tiene un animal dentro de un ecosistema agrícola, ¿verdad? De plantas, cuál es su impacto, cuál es su beneficio, pues no logramos entender cómo trabajar con esos principios, porque no es que el certificador me dice que no puedo dejar las arbences ahí y me dice que tampoco puedo dejar mis gallinas para que pastoreen y mucho menos ovejas, ni cerditos, ni patos, ni ninguna de esas cosas, por más inocente que parezca, ¿no? Entonces, existe, ¿de verdad es viable certificar una finca que tiene esa diversidad de cultivos y que además implementa animales dentro de su proyecto? Porque hay algunas que supuestamente nos dicen a nosotros que no podemos. ¿Eso es cierto, David? Es O muy difícil, Paula. No te voy a mentir, o sea, es muy, muy difícil, por muchos factores. Por ejemplo, incluso si lo vemos si lo consideráramos solo como la certificación orgánica, ¿verdad? Que digamos, decimos, estamos más cercanos, ¿verdad? Por los proyectos que manejamos, o sea, estamos más cercanos a eso, es muy difícil porque, bueno, de hecho, tal vez lo menciono con un ejemplo. En el pasado estuvimos ayudando a una exportadora de un producto fresco, de una valla, no voy a decir el nombre, pero de una valla. Y, ellos tenían una condición, y era que ellos tenían el ganado vacuno, tenían sus vaquitas dentro del sistema de producción. Entonces, ellos recolectaban la fruta y decían: "Ah, pero lo que tengo ahí es ganado, eso es abono", ¿verdad? Entonces, no hay ningún problema. Y, el tener ese recurso en el suelo, digamos, el tener ese estiércol en el suelo, hace que por salpique, cuando llueve o cuando por manipulación de ese salpique del suelo pueda saltar a ciertas hojas y luego salte al fruto. Entonces, por tema de orgánico no se puede y por tema de inocuidad no se puede. Entonces, esos sistemas, esos agroecosistemas, digamos, que buscan, todos esos beneficios, porque realmente son muchos beneficios de tener esa integración, digamos, de estos sistemas para cumplir con las certificaciones es muy complicado, es muy difícil. Y más allá ICES.
Y más allá, si lo vemos con diferentes cultivos o cultivos menores, es decir, cultivos que no son tan que no tienen tanto movimiento económico en los mercados, ¿verdad? Que llamamos como cultivos menores, ¿verdad? Donde podría mencionar, digamos, para el caso de, por ejemplo, de Costa Rica, podría mencionar el rambután o podría mencionar incluso en algunos casos la papaya o culantro o cilantro, bueno, en otros países cilantro. Eh, Hay algunos cultivos que por el poco impacto económico, no por la importancia que tienen en la parte de seguridad alimentaria, nutricional y demás, sino por el poco comercio a nivel internacional que tienen, que entonces las casas de agroquímicos no han desarrollado productos químicos para esos productos. Entonces, si yo quiero certificarme para exportar con una norma de buenas prácticas agrícolas para esos cultivos, no puedo. ¿Por qué? Porque no hay productos registrados para uso para esos cultivos. Y en el tema de buenas prácticas agrícolas, yo no puedo utilizar, por ejemplo, en tomate, un agroquímico que no está permitido o que la etiqueta dice que está permitido para su uso en tomate en tal etapa del sistema de producción. Entonces, cuando son cultivos menores que no tienen ese impacto, que no son monocultivos, nos vamos a encontrar con la dificultad de que no vamos a encontrar suficientes productos o suficientes insumos para el manejo agrícola y por lo tanto nos hace muy difícil el poder certificarnos desafortunadamente. Sí, es sobre todo por eso, porque fíjate, hablando con Dania Gamis, que estábamos hablando de certificación orgánica precisamente la vez pasada, estábamos diciendo, hombre, si no hay un producto que está ahí, la norma generalmente busca establecer lo que se puede usar, lo que no está, en qué parte, no sé qué, porque hay un estudio que avala eso, ¿verdad? Pero si nosotros, por ejemplo, lo que ya hablabas del ganado, ¿verdad? Entonces, no es que esté mal tener un animal, porque además las vacas son bioreactores en 4 patas y son fantásticas, que a mí las vacas me encantan. El tema está en lo que tú mencionas. Una cosa es que la vaca fantástica y todo el tema, pero resulta que cuando el estiércol cae, pues salpica hojas y si esa hoja es de consumo, entonces, o miremos con un biopreparado, un biol de estiércol de vaca o de pasto fermentado, no importa. Y vas a regar las lechugas, porque es un momento desde el punto de vista nutricional. Tú no puedes regar una lechuga que está cerca a ser cortada y entregada porque esa población microbiológica que está ahí puede afectar la salud del cliente que la toma. Y entonces encuentras comentarios comunes como el de, ay, es que a mí me dijeron que, ay, que mire que en la lechuga me salió una babosa o me salió una lombriz. Pues no la lavaste bien, que es un principio básico antes de cocinar, o sea, tiene que tener sentido, pero no, me apareció una babosa en el restaurante y llegan y me dicen: "Eso garantiza que el producto es orgánico". A ver, vamos a ver cómo estamos utilizando estos conceptos y qué es lo que tenemos aquí. Y en vista de eso, David, a mí me gustaría que habláramos de cuáles son esos errores que comunes que cometen los productores al intentar certificarse en cualquier tipo de certificación, ¿verdad? ¿Cuáles son esos errores comunes que se cometen, bien sea por desconocimiento o bien sea porque yo no tengo el criterio para verificar si tengo una persona que me guía en la certificación para decirle eso no tiene sentido para mí o no lo voy a hacer o lo podemos hacer de otra manera o simplemente yo lo que quiero es ahorrarme unos pesos y hacerlo a mi manera, ¿no? Y a veces a mi manera resulta que yo no tengo en cuenta muchos parámetros. ¿Cuáles son esos errores, David? Antes, Paula, y si me lo permites, quiero devolverme un poco para no generar confusión con lo que mencioné tal vez en el tema del estiércol. En buenas prácticas agrícolas te puedo utilizar, pero hay restricciones. O sea, hay unos plazos que se tienen que cumplir si yo quiero utilizarlo de manera cruda, ¿verdad? Y si yo lo utilizo a través de un compostaje o de diferentes procesos de fermentación, hay algunas consideraciones que tengo que asegurar para asegurar de que es inocuo, ¿verdad? De que el proceso de fermentación eliminó esos microorganismos que pueden ser patógenos para el consumidor. Entonces, simplemente para aclarar, porque de pronto tal vez con el comentario que hice quedó como que estaba prohibido en las certificaciones. No, hay tiempos y hay restricciones y hay cuidados que tienen que tener. Lo que no es recomendable es aplicarlo de manera fresca
sin ningún proceso de transformación o sin ningún proceso de fermentación. Entonces, simplemente quería retomarlo para no porque tal vez el comentario aquí se puede confundir ahí. Gracias por eso. Porque fíjate que hablando de errores, es uno de los más comunes, ¿verdad? Eso tú y yo lo vemos todo el tiempo y en biocalidad precisamente lo trabajamos porque no es que no pueda usarse, no es que nos estén coartando la libertad de no poder usar lo que nosotros producimos, que no. Lo que nos están diciendo es que hay tiempos y garantías que se deben tener porque cuando nosotros lo consumimos, pues simplemente nos puede afectar la salud. Y no solamente la salud nuestra, que en principio lo que busca toda normativa es proteger la salud de las personas, de los humanos, después de los animales, el ambiente y claramente pues ver cómo interaccionan esto. Dicho esto, cerramos este hipervínculo. Gracias, David. Sí, okey, dentro de los errores, como, okey, nosotros nunca hemos, digamos, soy una persona productora, no, o una empresa, nunca he estado certificado, voy a iniciar ese proceso de certificación. ¿Cuáles son esos errores? No conocer la norma. Primero, bueno, lo que hablamos antes, ¿verdad? Que ya lo damos ya por sentado, que todos sabemos que lo primero es qué es lo que el cliente me solicita. Entonces, el cliente ya me dijo, voy a hacer esto, necesito que cumpla con estas características, necesito que demuestre las condiciones de la parte de responsabilidad social. Entonces, necesito que cumpla con esta normativa. Entonces, no conocer la normativa, yo no tomarme el tiempo para saber qué es lo que me piden. Sabemos que depende la persona productora, puede ser que sea difícil, ¿no? Porque de pronto nos van a dar o vamos a descargar un documento en internet o lo vamos a tener en físico y es un documento, no sé, de 20 páginas, 15 páginas, dicen, ¿yo qué me voy a leer esto, verdad? Yo esto no me lo leo. Bueno, Fíjate, cuando vean el de agricultura orgánica, que son 350 y cambia cada nada, o sea, claro. Pero entonces, si nosotros decimos, ay, no, esto es demasiado para mí, yo esto no me lo leo, ok, entonces primer error. Porque entonces, si yo no me lo voy a leer, entonces ponga a alguien cercano en el sistema de producción a que se lo lea y que lo conozca, porque yo necesito conocer. Ahora, si yo tengo el recurso económico, otro error es pensar en que una persona asesora me lo va a resolver todo. Ojo, no estoy diciendo que es que no valga la pena contratar a una persona asesora. Conozco personas que trabajan en ese campo y que son muy buenas y que realmente es una muy, muy buena ayuda para un sistema productivo, para una persona productora o una empresa, para lograr más pronto, digamos, el lograr certificar. y eso. El error, claro, pero el error se da, bueno, y no en todos los casos. O sea, si usted no puede pagar un asesor, no quiere decir que no pueda certificarse, tampoco. Pero si usted tiene el recurso y usted está dispuesto a sacar ese recurso para contratar un asesor, el error más común es pretender que el asesor le resuelva todo y decir, ah, no, ya yo estoy pagando, que el asesor se encargue. El asesor va a llegar y va a llegar un momento en que va a lograr, a lo mejor, que este sistema de producción se certifique, pero eso no va a ser sostenible en el tiempo. No va a ser sostenible en el tiempo, porque al final el sistema de producción lo que tiene que generar es esa cultura de calidad, poder asegurar que siempre hace las prácticas de la misma manera, siguiendo los mismos controles y cumpliendo con los requisitos de esa normativa. Entonces, si yo tengo solo un asesor para que me ayude a lograr por primera vez, ya luego lo despido, termina la contratación y yo asumo que ya hasta ahí llegué, eso tampoco es uno de los errores que existen. O sea, yo como dueño de la empresa o como persona productora, tengo que saber qué es lo que se está haciendo y por qué se está haciendo de esa manera para poder asegurar la sostenibilidad en el tiempo del cumplimiento de esa certificación. Otro error, el las normativas me van a pedir que yo tengo que hacer una verificación interna. Yo tengo que asegurarme de que yo cumplo con la normativa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese informe que yo voy a generar de esa evaluación interna que yo hice, lo voy a revisar la agencia de certificación cuando vengan para la certificación. Entonces yo voy a decir, ah, no, me va a parecer muy feo que aparecen muchos puntos que no cumplo, ¿verdad? O muchos errores cuando yo hice la evaluación interna. Entonces la vamos a maquillar para que sea más bonita y cuando el auditor externo venga, vea que todo está bien. Error, porque cuando llega el auditor externo, el que estamos pagando de la agencia de certificación para que ya me den y me digan, estoy certificado y cumplo con esos requisitos, va a encontrar un montón de errores, los va a comparar, perdón, errores no, puntos de mejora, los va a comparar con esa verificación interna y va a ver que son polos opuestos. Es decir, que yo en mi evaluación interna, mi autoevaluación, dije que todo estaba perfecto, pero la evaluación externa me dice que tengo muchos puntos de mejora. Entonces, ahí hay algo que no está bien y es porque yo quise maquillar o yo quise ocultar los problemas.
Entonces, el error es que yo tengo que tomarme seriamente y con mucho compromiso esa valoración interna, esa autoevaluación que yo voy a hacer de la norma, porque eso me va a permitir a mí detectar todos esos puntos de mejora donde no estoy cumpliendo con los requisitos para mejorarlos antes de que venga la agencia de certificación. ¿Por qué? Porque yo voy a pagar cuando yo le digo a una agencia de certificación, ya estoy listo, necesito que vengan y verifiquen que cumplo con esa normativa. Entonces, la agencia de verificación llega y si hay muchas opciones de mejora o incumplimientos, ellos van a tener que venir otra vez. Cuando ya yo haya mejorado estos puntos, entonces van a venir 2 veces o 3 veces. Entonces, lo mejor es que yo esa autoevaluación que yo voy a hacer, me la tome con toda la seriedad del caso y con toda la formalidad del caso, para asegurarse que cuando ya yo solicite a la agencia de certificación que venga, es porque ya efectivamente yo estoy listo. Sí, para Eh evitar un costo adicional, por supuesto. Sí, entonces son errores tal vez muy frecuentes que decimos, no, no, mejor que la persona auditora externa vea que todo está muy bien, que todo está perfecto, yo intento maquillar las cosas y créame, por la experiencia, que no vale. O sea, eso de maquillar y que yo, como decimos, vamos a barrer y poner la basura bajo la alfombra, ¿verdad? Porque vienen las visitas o porque viene el auditor, eso no funciona para una. Que David, fíjate la ironía de la vida, ¿no? Yo pienso como auditor, ¿no? Y entonces resulta que si yo pienso como auditor, yo digo, esto está demasiado perfecto. Aquí hay un cadáver en el closet. Eso es que póngale la firma. Y entonces resulta que cuando tú tienes ese manejo, este seguimiento, esa evaluación de mejora, lo que dices es que tienes una no conformidad aquí y entonces lograste y mejoraste con este sistema, mejorar ese punto de mejora que tenías aquí, o simplemente se está cumpliendo con el principio básico y no estamos negando que tenemos errores ni nada, porque no se trata de ser perfecto ni mucho menos. Simplemente lo que buscamos es verificar que lo que estamos haciendo cumpla con los parámetros que nos exige un mercado, ¿verdad? Un cliente que nos exigen aquí. Y fíjate que una de las cosas que a mí me parece súper importante y súper rescatable, que lo aprendimos ahorita en la formación, de certificación que te cuento que estaba la semana pasada. Esto, el tema cuál es. Una cosa es la validación y otra cosa es la verificación, ¿no? La validación la hacemos nosotros desde el punto de vista de control interno para ver si esto que nosotros estamos haciendo tiene sentido o no y va a generar que el sistema ande adecuadamente. Pero la verificación es la parte externa, ¿verdad? Y cuando viene el auditor con sus gafas, con su lista y a checar, ¿no? A mirar cuáles son los aspectos fundamentales. Y aquella cosa que yo por lo menos entiendo, claro, la figura del auditor no todas las veces es muy querida, porque resulta que pues Da miedo. un trabajo, claro, uno le tiene su solo auditor porque carambas, ¿en qué momento va? Y dígase de paso, aquellas certificaciones que están normativas tienen 4 visitas al año, por ejemplo, y de esas 4 visitas que incluye, por ejemplo, el precio de la certificación. De esas 4 visitas, uno una es no anunciada, porque uno cuando está anunciado se pone bonito, se arregla, se ajusta, no sé qué, sí sé cuándo y todo está maravillosamente, pero hay una no anunciada y jamás la van a decir y obviamente en esa es en la que va a la yugular. O sea, a verificar todas esas bellezas que vimos en las anteriores, vamos a verificar que esa en la que está, en ese momento está. Y a mí, David, oyéndote hablar y creo que tiene mucho sentido el hecho de el compromiso que tiene, las directivas de, la organización, bien sea un productor. ¿Quién es la directiva de la organización en una familia? El que está responsable del cultivo, el que tiene esa condición y debe haber un compromiso para cumplir esa certificación. Si no hay un compromiso desde esa parte, por más que quiera un asesor, por más que quiera alguien de buen corazón echarte una mano, por más que tú quieras, si no tienes la mentalidad y no estás comprometido con el tema, pues va a ser un fiasco. Y te pongo tal vez un ejemplo sencillo con eso que acabas de mencionar, del compromiso que tiene que haber de la dirección. Haciendo una auditoría de buenas prácticas agrícolas, vamos a la bodega, ¿verdad?, de agroquímicos y preguntamos y verificamos
que las personas trabajadoras o encargadas de hacer aplicaciones de agroquímicos, pues que usen su equipo de protección personal, que usen sus gafas, que usen sus mascarillas y etcétera. Y resulta que los trabajadores no usan mascarilla. Entonces, lo primero en frío, si usted no es una persona auditora para analizar cuál es la razón de por qué no usan esas mascarillas, te dice: "Ah, aquí hay una no conformidad", lo levantas y dice: "Porque la persona trabajadora no las usa". Pero resulta que era que la empresa o la persona productora nunca se las quiso comprar. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Total. ¿Verdad? ¿Dónde está el compromiso, en este caso, del dueño, pongámoslo, la persona dueña de la finca o de la empresa, para disponer también los recursos para que sus trabajadores o personas colaboradoras puedan cumplir con la normativa? Y sin pensar, sin hablar ya en el tema delicado de eso, el tema de salud, ¿verdad? De que no está cuidando, ¿verdad? Pero pongámoslo solo en el cumplimiento de los requisitos. Entonces, ¿de quién es la causa? ¿De quién es La el responsabilidad. la responsabilidad? Gracias, la responsabilidad. Entonces, definitivamente el compromiso de el dueño o de la persona productora hacia el sistema de producción, de las personas que ponen los recursos y que tienen que asegurar que están los recursos disponibles, es importantísimo, porque lo contrario no se va a poner. Yo me quitaría un poco la visión que tenemos del auditor como una persona que nos va a llegar a evaluar el que no cumplimos o qué estamos haciendo mal. Realmente esa no es la función de la persona auditora. La persona auditora va a ir a verificar, ojalá, de que todo cumple o de que la mayoría, porque tampoco es pretender que todo va a estar al 100%. Siempre van a haber puntos de mejora, ¿verdad? Son procesos de mejora continua, entonces siempre van a haber puntos de mejora, pero el auditor nos va a ayudar a verificar que realmente estamos cumpliendo con esa mayoría, y si no, nos va a decir cuáles son los puntos en los que debemos mejorar. Pero yo creo que sí hay que perderle ese miedo o ese estigma que tenemos a esa figura de que nos va a llegar, viene a ver qué no hacemos para que me despidan, ¿verdad? Y al final tenemos que verlo como una persona, un profesional que conoce muy bien la normativa, que conoce el sistema de producción que va a evaluar, es decir, que debería tener uno como persona productora esa confianza, y que lo que nos viene a ayudar es a poder demostrar que se cumple con los requisitos que me pide la norma. Y donde no se cumple, va a poder identificar cuáles son todavía algunos aspectos donde hay puntos de mejora. Conozco muchísimas profesionales que son de la misma formación, digamos, que tengo, y que trabajan como auditores a nivel nacional y a nivel internacional, y les aseguro que son excelentísimas personas, ¿verdad? Excelentes profesionales en el trabajo que hacen. Entonces, yo creo que también tenemos que perderle un poco ese temor, y también perderle un poco el temor a tener el contacto con la norma. Lo nuevo muchas veces nos da miedo dar ese paso y salir de la y no es una comodidad, porque realmente el trabajo agrícola, yo no sé si es cómodo, ¿verdad? Pero salir, de un estado en el que no, algo nuevo nos va a incomodar, algo nuevo o cumplir con algunas cosas más, va a ser un problema. Yo creo que también tenemos que perderle, ese temor, porque realmente son, oportunidades que tenemos, oportunidades para poder comercializar nosotros nuestro producto en otros mercados, que a lo mejor estamos perdiendo, un buen cliente por no tener algunas características. Y como decía antes, puede ser que la mayoría las cumpla, puede ser que yo diga, bueno, lo que hablaba del trabajo forzoso, usted me dice, bueno, es que nosotros no hacemos eso. Entonces, puede hacer que muchas de los requisitos que pide una normativa ya los cumplimos. Y por ese temor a cumplir con esa norma, pues no tenemos la evidencia para poder demostrar que lo cumplimos, y a lo mejor no es tan burocrático, ¿verdad? O complejo el cumplir con esos requisitos, porque ya nuestro sistema de producción cumple con esas cosas. Entonces también tenemos que perder ese temor. Fíjate que yo defiendo mucho la idea de cómo hago yo con una idea y cómo me la pongo, ¿no? Cómo la implemento, qué es lo que nos sirve a nosotros para poder trabajarlo y cómo poder implementar esos aspectos que tienen relevancia para la mejora de mi proyecto agrícola, ¿no? Entonces, entender que más allá de la normativa está, y está, si tú quieres exportar alimentos para Estados Unidos, pues tú te puedes quejar todo lo que quieras, pero hay unos requisitos que son necesarios y habrá que cumplirlos, lo quieras o no. Entonces,
Si no lo quieres, pues simplemente no puedes exportar. Entonces, el hecho de entender que hay unos principios básicos y que de estas ideas que yo me puedo poner y que escucho, por ejemplo, en este espacio que nosotros tenemos donde de verdad genuinamente nos interesamos en esas cosas que tienen relevancia en algún momento del proyecto agrícola, ¿no? Puede que no lo estemos dilucidando en el principio porque pensamos que no vamos a llegar hasta allá, pero resulta que qué tan importante es hacer la tarea bien hecha desde el principio y te va a ahorrar una cantidad de trabajo increíble. David, hay una cosa de la cual no hemos hablado y es el hecho de, bueno, y si yo no tengo posibilidad de certificarme por los costos, hay una posibilidad de certificarme como agrupación, como asociación, como fundación, ¿cómo funciona eso, David? Y bueno, a la mayoría, pongámoslo como la mayoría de las certificaciones dan la posibilidad de certificarme de manera individual o de certificarme como grupo. La mayoría, y digo la mayoría porque, por ejemplo, una certificación como Fairtrade o Comercio Justo, esta sí solo usted se puede certificar sí, solo si es una agrupación. Esa no puede certificarse de manera individual, por eso es que digo en las otras es la mayoría. Pero efectivamente, la mayoría dan la posibilidad de que usted pueda tener una certificación de manera individual o de manera grupal. Entonces, obviamente, si optamos por una certificación grupal, eso nos va a permitir diluir los costos. No quiere decir que la inversión de la certificación va a ser la misma. O sea, si la certificación cuesta $5,000 de manera individual, no quiere decir que si estoy grupal me va a costar $5,000 y si son 100 lo divido entre todos. No, va a ser un poco más alto también. O sea, que no va a ser el valor de la inversión, pero sí me permite que a través de esa agrupación incluso haya una figura que va a ayudar a las personas productoras a cumplir con la normativa. Digamos, no es que va a tener la función de un asesor externo como tal, pero al final va a haber una figura en la agrupación que me va a ayudar y me va a facilitar eso. Entonces, definitivamente es una muy buena alternativa si yo no puedo cumplir perdón, no tengo los recursos para pagar una certificación individual. Y probablemente sea porque yo a lo mejor tampoco tengo el volumen necesario para comercializar. ¿Verdad? Porque yo podría decir, bueno, si yo no tengo ese ingreso, probablemente es que tampoco tengo el volumen para poder entregar un contenedor, 2 contenedores o 3 contenedores, digamos, al mercado del producto que me esté solicitando. Entonces, siempre es una muy buena alternativa, valorar la opción de esa certificación grupal. Definitivamente es una muy buena alternativa. Y hacer ese grupo que al final va a ayudar. Nosotros hemos visto, bueno, y no voy a tratar de no desviarme mucho, pero en el comportamiento de las personas productoras cuando adoptan este tipo de prácticas, hay más adopción cuando existen estos grupos, digamos, no son grupos de apoyo, o sea, son al final otras personas productoras, pero que se hablan, que tienen redes sociales y demás, entonces que se ayudan para el cumplimiento, digamos, de esas normativas. Entonces siempre esa certificación grupal va a ser una muy buena alternativa. David, me voy a meter al rancho. Y bueno, aquí lo que quiero preguntarte es, tú eres ganadero, tu familia tiene un proyecto ganadero y está en toda la dinámica de esa ganadería regenerativa, ¿verdad? Y me gustaría preguntarte qué aprendizajes desde esta ganadería regenerativa y familiar deberían considerarse o tú tendrías en cuenta para diseñar un sistema de certificación, digamos, que tenga sentido, que sea justo y que además esté aterrizado con las necesidades, por ejemplo, en Latinoamérica? ¿Verdad? Porque una cosa, entendemos que hay dinámicas, por ejemplo, en Europa, pues nosotros acá, por lo menos en Colombia, nosotros no tenemos estaciones, ¿verdad? Acá sí tienen unos parámetros distintos, aterrizando todas esas condiciones que sería importante allí. Sí, bueno, como decían, bueno, nosotros a nivel familiar tenemos producción ganadera y también tenemos, y por ahí es donde conocí a nuestra estimada Paula, porque también producimos bioinsumos, ¿no? Entonces, eh, y por eso es que mencionaba antes que casi tienen un proceso de fermentación adecuado y que, etcétera, pueden ser inocuos. Tenemos muchos análisis para demostrar que los insumos que producimos son inocuos. Pero yo creo que al final lo que importa es que sean cosas o que esos requisitos, digamos, que tengan esas normativas sean
cosas que realmente ayuden en el sistema de producción y no sean simplemente poner un requisito por poner un requisito, porque eso muchas veces lo ve uno en las normas, y cuando una persona productora está analizando es que ¿por qué me piden hacer esto? Bueno, hay que buscar cuál es la manera, o sea, si ese requisito está, ¿de qué manera es que va a llevar mi sistema de producción? Entonces, bueno, acá en el caso de Costa Rica no tenemos, por ejemplo, una normativa para certificarnos orgánicos, ¿verdad? En carne o en leche o en ninguna actividad pecuaria, todavía no existe, está en formulación este nuevo reglamento, pero sí creo que esas normativas, para que tengan aceptación y para que sean prácticas, realmente tienen que ayudar a resolver, o a mejorar la productividad. ¿Por qué? Porque la tendencia, incluso en las normativas a nivel internacional, lo que buscan es que usted tenga que asegurar también la productividad y usted tiene que asegurar que esos requisitos o que esas normativas van a ayudar a que usted realmente mejore los ingresos de la finca, porque de lo contrario simplemente van a ser requisitos puestos ahí nomás, ¿verdad? Yo demuestro que cumplo con esa certificación, pero no soy rentable, ¿verdad? O no soy sostenible. Entonces, yo creo que lo que hay que considerar en cuenta es que sean prácticas, que sean, y lo mencionaste muy bien, que sean de acuerdo a nuestra zona tropical. Muchas de las normativas que adoptamos, porque nos las pide el cliente, son requisitos que están hechos para otras latitudes y eso también nos dificulta a nosotros. No podemos hacer nada al respecto porque si un cliente en Noruega me está pidiendo esa normativa, pues si yo quiero exportar a Noruega, pues tengo que cumplirla. Y no puedo entrar a debatir ahí que es que esa norma no cumple con, ¿verdad? No es para nuestro suelo, no es para nuestras condiciones climáticas y demás. Pero lo que nosotros hacemos a nivel local o los gobiernos hacen a nivel local, sí debería llevar a que esas normativas, digamos, sean requisitos que sean prácticos, que sean de acuerdo a nuestras condiciones y que realmente vayan a mejorar nuestro sistema productivo y que ayuden a mejorar, en este caso, la productividad y a mejorar la calidad de vida de las personas que están trabajando, con este caso, con los cuidados. De lo contrario, no sería en este caso práctico. Y ojo, no quiero decir de que tienen que ser suavecitas, porque pobrecitos nosotros y los tenemos que cumplir, no, ¿verdad? Pero sí que sean aterrizados y que sean congruentes para realmente llegar y mejorar la calidad de vida. Nosotros lo que hemos he nosotros lo que hemos hecho es adoptar de otras normas prácticas que consideramos que son interesantes. Bueno, al menos Costa Rica sí tiene algunos protocolos, que nos sirven, que son de base, digamos, para cuando alguien quiera iniciar y está aquí en Costa Rica, hay algunos, galardones ambientales que son, entre comillas, y perdón, ¿verdad? Porque no quiero menospreciarlos para nada, pero que son, más básicos para uno poder iniciar, digamos. Aquí hay un galardón ambiental que tiene el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que son herramientas muy útiles, pues si usted está de cero y quiere iniciar, porque ahí nos van a ayudar a empezar a implementar, por ejemplo, el tema de registros que no estamos acostumbrados y a implementar una serie de prácticas. Entonces yo creo que podemos, si yo tengo que partir de cero, podemos empezar a buscar algunos protocolos locales, ¿verdad? Algunas certificaciones tienen incluso, algunos esquemas o algunas guías para cuando son mercados locales, ¿verdad? No estamos optando por mercados de exportación. Entonces, buscar esas guías, y sí, buscar cosas que sean adaptables para definitivamente para nuestras condiciones. Sí, súper, súper claro, David, y estoy absolutamente de acuerdo con lo que dices, porque efectivamente una cosa es lo que pasa en Europa y otra cosa es la que pasa de este lado del charco, ¿no? Como si Y lo... como decía Paula, perdón, a nosotros lo que hemos tomado son de diferentes normativas algunos requisitos que consideramos que nos vienen muy bien para nuestro sistema de producción porque nos va a ayudar en nuestro proceso de mejora continua. Y no estamos pensando en el corto plazo, bueno, en el tema de los insumos, esa parte, ¿verdad? Por el tema de la certificación orgánica, pero en la parte de producción animal, de momento no estamos pensando en la certificación, pero sí hemos implementado prácticas que nos parecen muy convenientes para mejorar nuestro sistema de producción y para ser más eficientes y productivos. Eso sí lo hemos hecho, digamos, adoptar algunas prácticas y yo es la recomendación que le hago a todas las personas. Cuando alguien me diga, ¿cómo empiezo? ¿Cómo? Bueno, primero ya hablamos del cliente, hablamos del cumplimiento de la legislación local, pero luego busquemos algunas guías o algunos protocolos que incluso son de sin cero costo de pagar por una certificación, sino de que yo pueda empezar a implementar para empezar a dar esos pasos que si en algún momento estoy en otros mercados, en otras ligas, ¿verdad? Sé que ya tengo camino avanzado y no esperar a que sí, ya he escuchado el ruido ahí donde me dicen que me van a pedir esta certificación o me van a pedir la otra, pero voy a esperar hasta que me la pidan.
para empezar a hacer algo, no. Yo tengo en este momento la oportunidad, más bien, si ya me enteré de eso, tengo la oportunidad de empezar a hacer cambios en mi sistema de producción para lograr eso. Y en que en el momento en que me la pidan, sean los menos los cambios que tengan que hacer y no sea tan tortuoso, digamos, hacer cambios, para implementar una normativa porque ya llevo un camino avanzado. Sí. Para mí eres uno de los ejemplos claros de cómo uno está, digamos que en esa coherencia, ¿no? En la coherencia de tener claridad de cuál es el concepto, por ejemplo, de certificación, que es a lo que te dedicas, el concepto también de cómo mi proyecto agrícola está funcionando desde el punto de vista cumpliendo estos principios, pero porque los entiendo y sé que mi proyecto va a mejorar y el compromiso que existe de cada uno de nosotros. O sea, a fin de cuentas es lo que queremos buscar. David, si tuvieras que dejar una idea aquí clara para los reproductores que están con nosotros en este momento, que no hablamos en esta oportunidad, que se me escapó a mí preguntarte, apenas ser tan intensa, que se escapó preguntar que aquí la idea es poder dejar la mayor cantidad de herramientas para nuestros bioproductores. ¿Qué crees tú que sería esa idea para que podamos tenerla aquí check? Para que podamos ir pensando en ella. Me han escuchado hablar de certificaciones, pero tengo muy claro que las certificaciones no son perfectas, no son perfectas, pero son una muy buena herramienta para nosotros poder demostrar que estamos cumpliendo o que estamos elaborando o que manejamos nuestro sistema de producción de cierta manera. Es decir, gestionadas adecuadamente, son una herramienta muy poderosa para poder comercializar. Hay una cosa que no mencionamos y es que estas agencias de certificación, de las cuales dudamos muchas veces, ¿verdad? Que hay empresas que dicen, no, es que no confío en el proceso por las agencias de certificación. Pues resulta que estas agencias de certificación también están inspeccionadas por otro organismo que está por encima de ellas, ¿verdad? Ellos también tienen que cumplir con unas normas para poder tener la competencia de poder evaluarnos a nosotros como productores. Entonces, ellos están sometidos también a constantes evaluaciones. Entonces, yo soy el de pensar que si bien las certificaciones no son perfectas y siempre van a haber espacios donde nos podamos meter ahí para saltarnos las reglas, yo creo que hay que ver más bien la parte positiva porque creo que son los menos los que aprovechan, digamos, este tema para temas fraudulentos. Entonces, tal vez me quedaría con reconocer que las certificaciones no son perfectas, pero sí son una herramienta muy valiosa para el tema de comercialización. Pues, David, mejor dicho, no creo que sea posible. La verdad, estoy muy de acuerdo con lo que mencionaste y definitivamente este viaje por las certificaciones en este episodio de Agrobiota hoy, pues tiene muchos matices, ¿no? La importancia de tener claridad de parte de quien quiere establecer esta certificación debe ser un compromiso claro. El conocer por lo menos los principios básicos que determinan una certificación también es fundamental. La tercera cosa, la certificación que te pida el cliente debe tener sentido, debe hacerte sentido con lo que quieras lograr y cómo implementarlo de manera eficiente. Las certificaciones no solamente abren mercados, porque a fin de cuentas entramos a mercados especializados, sino que también son una oportunidad para hacer esa alineación entre los valores que tenemos con los que producimos y aquellos que defendemos nosotros en el campo. Así que la transformación agropecuaria empieza en cada decisión consciente que tomamos. David, de verdad, muchísimas gracias por tu generosidad, por tu tiempo. Este episodio sí que ha sido luchado. Hemos hecho varios intentos, pero a veces la luz del internet no nos deja bueno, pero de verdad te agradezco No, infinitamente. no tú. Gracias por regalarnos tanta información y a todos los bioproductores que nos acompañan, no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones. Esto de verdad nos ayuda, nos permite llegar a más productores que quieran mejorar sus proyectos agrícolas. Estamos conscientes de que hay mucho trabajo que hacer y aquí lo que hacemos es mostrar esas herramientas, nuestro propio camino, porque nosotros también estamos en ese camino como productores agrícolas y desde nuestra experiencia queremos conocer y compartir todos aquellos
objetivos que tenemos allí en el tintero. Así que deja tus comentarios para que todos podamos nutrirnos y muy seguramente en otro episodio hablaremos de estos temas porque a fin de cuentas es un crecimiento contigo. David, muchas gracias. Muchas gracias. Queridos míos, que la luz del sol ilumine sus caminos, que la fuerza de las estrellas esté con ustedes y que la abundancia de la naturaleza acompañe su camino. Nos vemos en el siguiente episodio de Agrobiota Podcast. Bye. Agrobiota Podcast. Un podcast que construye una comunidad que explora el universo agrícola desde microorganismos y sabores ancestrales hasta estrategias de negocios sostenibles.